Oiga, escuchaba los avisos y viendo aquí a los hombres que hablaban del asado y tenemos el desayuno bienvenida y hoy día tenemos un picnic y yo hoy día voy a hablar del ayuno. Si nos estamos poniendo como los brasileros que hacen este carnaval antes de la cuaresma. Bueno, pero quiero hoy día invitarte a ampliar quizás un poquitito este concepto del ayuno. Yo no sé cuántos de ustedes tal vez alguna vez han quedado como medio, ¿cuál es la palabra? Engañados con cosas que parecían originales, pero que en realidad no lo eran. Como por ejemplo, poleras como estas, o zapatillas como estas, o quizás alguno se compró una polera como esta, o esta. Y la verdad es que a veces nosotros, paradójicamente, y obviamente esto es una exageración, pero paradójicamente buscamos en nuestra vida estar satisfechos con cosas que no realmente nos satisfacen en la profundidad de nuestra existencia. Pensamos de que estas cosas que son medias pirateadas o truchas, ¿cómo se dice esto en otros países? ¿Cómo dicen los venezolanos algo que es pirateado? Pirata, internacional, entonces. ¿Cuánto? Chipo. Interesante. Al parecer es un negocio internacional, ¿se dan cuenta? Nos damos cuenta de que estas cosas no suplen la profundidad. Y en nuestra vida podemos también tener ese como autoengaño de pensar que hay cosas que pueden ocupar o que pueden suplir de alguna manera lo que solamente el Creador nos diseñó para que supliera a Él. Y por eso hoy, al entrar en este tema que está centrado en esta serie que comenzamos la semana pasada, de caminos de búsqueda, y que justamente se trata del ayuno, y cada una de las fines de semana vamos a estar viendo un camino, una disciplina, una práctica, un hábito que de alguna manera nos puede ayudar a acercarnos a Dios. Pero tal vez nos podemos hacer una pregunta. Hemos estado animando desde algunas semanas en este proceso transversal de encontrarnos con Dios, y en el cual te queremos animar a dar un paso, aunque sea un grado más profundo con el Señor. Pero quizás nos podemos preguntar, ¿por qué buscar más de Dios? Y en una sociedad tal vez secularizada como la nuestra, y en un país en el cual, claro, tenemos carencias, tenemos necesidades, pero que la mayoría de las personas tienen acceso a las cosas básicas, nos podemos preguntar, ¿y para qué necesito a Dios? Y la verdad es que el Evangelio es súper claro y nos dice de que solo en la entrega total a Dios podemos experimentar la vida abundante. Y esto es una paradoja. Es una paradoja porque en realidad nosotros, tal vez en nuestra sociedad de consumo, podemos tender a pensar que mientras más tenemos, mientras más suplimos nuestras necesidades, mientras más nos absorbe todas las cosas que nos rodean, entonces más plenitud vamos a tener en nuestra vida y más cumplido está nuestro propósito. Pero Jesús le enseñó a sus discípulos y por extensión a nosotros lo siguiente: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y mira, aquí está la clave de la vida y una de las cosas centrales del Evangelio. Si tratas de aferrarte a la vida, ¿qué va a pasar? La perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Esto es completamente contracultural, porque lo que nos dice la sociedad hoy es que aférrate a la vida lo más que puedas. Ten todas las condiciones de seguridad, ten todas las cosas que puedes tener, acumula. ¿No es cierto? Junta títulos, junta cosas. Ten una cuenta corriente así rebosando, porque eso es lo que te va a dar seguridad. Aférrate a la vida con garras y pezuñas. Pero Jesucristo nos está diciendo un camino
que es completamente opuesto, nos dice, si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Ahora tú dirás, ¿cómo se relaciona todo esto con el ayuno? Y la verdad es que el ayuno es un camino, es una disciplina, es un hábito que nos ayuda justamente a profundizar en nuestra relación con Dios. Y la gracia que en la vida de gracia, que es la vida en el Evangelio, tenemos la libertad y la oportunidad de poder practicar distintas disciplinas, no como una ley, no como una norma, sino que en la libertad de saber que Jesucristo nos ha rescatado y todo lo que hacemos en nuestra vida es en respuesta a ese gran rescate que Él hizo por nosotros. Porque acuérdate que la religión hace cosas buenas para ganarse el amor de Dios. Pero en el Evangelio, por causa del amor de Dios, porque hemos sido rescatados, hacemos cosas buenas. Es muy distinto. Y en ese sentido, el ayuno viene a ser una práctica que nos puede ser de mucha bendición. Que por un tiempo determinado nos abstenemos de alimentos u otras cosas. Ya voy a hablar acerca de eso porque hoy día te quiero ampliar un poquitito el concepto de lo que es el ayuno, para nutrirnos principal y prioritariamente de Dios. Por un tiempo determinado nos abstenemos de alimentos u otras cosas para nutrirnos principal y prioritariamente de Dios. Y en la Biblia vamos a encontrar distintos ejemplos en relación a lo que es el ayuno. Y si tú quieres profundizar, hay un librito que va a estar ahí a disposición, que también está en nuestro sitio web, www.encuentroencristo.cl/ayuno. Ahí está digital también, donde vas a poder ver específicamente lo que es la práctica del ayuno. Es un pequeño resumen del libro que estamos usando también como base para esta serie, que es Celebración a la Disciplina, de Richard Foster, y donde explica justamente esta disciplina del ayuno. Pero en la Biblia nosotros vamos a encontrar distintos momentos donde se practica el ayuno para distintos énfasis y propósitos. Podemos encontrar, por ejemplo, el ayuno de intercesión. Lo vamos a ver en Daniel, específicamente en el capítulo 10, del 1 al 3, donde Daniel está intercediendo profundamente por una situación que estaba viviendo su pueblo. Dice, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Beltsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Y mira lo que sucede cuando Daniel recibe esta visión. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Vemos un contexto de intercesión por una revelación que este hombre había recibido por parte de Dios, que lo hace ayunar. Cuando hemos estudiado a Nehemías, hemos visto también de que este hombre que vio una necesidad en su pueblo, conecta con la necesidad de su país. ¿Y qué es lo que primero que hace? Dice, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que fueron a ver la situación en la cual estaban los muros y la ciudad de Jerusalén. Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Y qué hace Nehemías? Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Contexto de intercesión. Pero también vamos a encontrar a esta mujer Esther, que también el pueblo de Israel está viviendo una situación muy particular de persecución. Había todo un movimiento para eliminar a los judíos y ella hace lo siguiente. Dice, entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo, su tío. Dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley,
entraré a ver el rey. Si tengo que morir, moriré. Y tal vez tú has pasado o estás pasando por situaciones en las cuales necesitas interceder de una manera profunda e intencionada. La Biblia nos da ejemplos de cómo el ayuno se convierte en una herramienta para tener estos momentos de intercesión. También en la Biblia vamos a encontrar otros ejemplos de cuando hay un ayuno por causa de arrepentimiento. El profeta Joel llama lo siguiente, dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. Una súplica que tiene que ver con un llamado al arrepentimiento. Y oigan, que necesitamos arrepentimiento en nuestra nación, en nuestro país, nosotros mismos. Es algo que pareciera que estuviera pasado de moda, que todos los demás tienen la culpa, pero yo nunca tengo la culpa. El Evangelio del Señor siempre nos va a confrontar con la realidad de nuestro corazón. Moisés también hizo un ayuno de arrepentimiento a nombre del pueblo. Dice: luego me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí otros 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. Esto sucede en el contexto, ¿se acuerdan cuando Él va a recibir las tablas de la ley y el pueblo se rebela y hace este becerro de oro y empieza a adorar? Bueno, en ese contexto, aquí Moisés hace como este intermediario e intercede por el pueblo en oración y en ayuno. Pero hay un ayuno también de preparación y de búsqueda, justamente que es el ayuno de Jesús. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Y aquí Jesús nos está enseñando y nos va a enseñar en el mismo pasaje de que hay algo central y muy distinto a las cosas y la comida de la cual nos podemos nutrir. En este diálogo con el enemigo, Jesús contesta cuando hace la tentación y quiere hacer la tentación de que convierta las piedras en pan. La respuesta de Jesús es la siguiente. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Más adelante, en esta conversación con la mujer samaritana al lado de un pozo, cuando los discípulos llegan y después de esta larga conversación que tú la puedes revisar ahí en Juan 4, los discípulos están preocupados con él. Oye, Jesús no ha comido, el maestro no ha comido nada. Ellos habían ido a comprar alimento a la ciudad y vuelven y están preocupados por eso. Pero esta es la respuesta que Jesús les da. Entonces Jesús les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. No sé si te has puesto a pensar cómo serían nuestras vidas si captáramos la profundidad de esta dimensión distinta de la cual Jesús nos está hablando. ¿Qué pasaría si lográramos entrar a este pozo de la profundidad de los misterios de Dios para nosotros? De entender de que hay mucho más aún para profundizar en el Espíritu Santo, para profundizar en nuestra relación con Dios. Y quizás tú estás relacionado con el cristianismo como simplemente un acto religioso de ir de actividad en actividad. Pero la verdad es que la fe cristiana, ser discípulo de Jesús, es eminentemente una relación creciente de profundización y de procesos en el cual día tras día vamos siendo sorprendidos por la gracia del Señor. Ahora, ¿qué nos sucede? Y vuelvo nuevamente a este punto de cuando nosotros vivimos en una sociedad en la cual tenemos agua potable en nuestra casa,
en el cual vamos a un mall, a un centro comercial y nos compramos ropa que necesitamos, donde tenemos al paso de una aplicación conseguir comida en la casa en unos minutos. Pensamos que ¿para qué vamos a necesitar algo más en nuestra vida? Y es el engaño que viven muchas sociedades con nivel de desarrollo alto, donde también tiende a crecer el nivel de secularismo. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a necesitar a Dios si ya lo tenemos todo? Pero es un engaño autodestructivo seguir en esa vía. Y para muestra es ver todos los índices de lo que pasa en las sociedades secularizadas, en las cuales aumentan todos los índices en relación a problemáticas muy profundas en el ser humano. No se solucionan aunque tengan todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo único que puede saciar la sed del ser humano es Jesucristo. Es una relación profunda con Él. ¿Cómo serían nuestras vidas si la dieta principal fuera hacer la voluntad de Dios y terminar su obra, así como Jesús se lo dice a los discípulos? ¿Qué pasaría si en vez de estar pensando, oye, ¿a qué hora va a terminar esto porque tengo que ir a preparar el almuerzo? Estaría pensando, Señor, ¿qué me estás diciendo hoy respecto a tu voluntad que debo hacer? ¿Qué sería si en vez de levantarnos muertos de hambre para ir al desayuno, nuestro anhelo fuera desayunar como primero alimento del día un cereal equilibrado y profundizado en la palabra y en los misterios de Dios? ¿Qué pasaría si en vez de esos atacones de hambre que nos dan en la noche, les pasa a usted? A mí me pasa, ¿ya? Que te levantas y abres el refrigerador y luego lo cierras para ver si es que apareció algo nuevo y es lo mismo. Pero en vez de esos atacones de hambre nos despertáramos con un atacón de hambre del Señor. Señor, quiero alimentarme de tu palabra, de tu espíritu, de tu voluntad. ¿Cómo serían nuestras vidas? Porque sabes que hay una promesa en 1 Corintios. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Hay aquí gente que ama al Señor? Para ti son esos misterios. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra, ¿qué cosa? Los secretos profundos de Dios. Hay algo mucho más profundo que solamente la vida que has experimentado hasta ahora. Hay algo mucho más profundo porque este pozo gigantesco que Dios tiene para nosotros está disponible para ser profundizado, para sumergirnos en Él. Y la buena noticia es que podemos buscar más de Dios. Es que podemos profundizar en su río de agua viva. Y teniendo eso como orientación, la pregunta tal vez sería, bueno, ¿y qué significa ayunar en el siglo XXI? Porque tal vez cuando escuchamos el ayuno, nuestra mente se nos va a los monjes en los conventos, ¿no es cierto? Ahí comiendo o no comiendo, ahí mientras trabajan en su huerta, o tal vez a grandes místicos cristianos que practican este ayuno. Pero ¿qué significa esta práctica del ayuno? Yo creo que una cosa que tenemos que tener clara es el principio fundamental del ayuno, que es lo que Jesús explicó. La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esto no significa que el pan, que el alimento u otras cosas sean malas. Pero sí podemos, por medio de las cosas, por medio de la alimentación, por medio del consumo, caminar una ruta media riesgosa, que es lo que les decía recién, que es pensar que estamos saciados en la profundidad de nuestra vida simplemente por tenerlas. Y tendemos a veces a llenar nuestros vacíos fundamentales con alimentación u con otras cosas. Me siento solo, ¿qué hago? Me pido una pizza.
Estoy triste, busco el helado y le pongo manjar arriba y salsa de chocolate y de frambuesa y chip de chocolate. O me voy al mall y me compro una pinta nueva. ¿Y por qué la necesitas? No, tiene muchas guardadas en el closet, inclusive con la etiqueta todavía puesta. Porque es esta falsa sensación de buscar la saciedad en cosas. ¿Qué hago? En vez de llevar mis peticiones en oración, me cauterizo la mente viendo maratónicas y maratónicas de serie, o haciendo este scroll infinito en Instagram o en TikTok o donde sea, para anestesiar la necesidad profunda que tengo. Y ahí está el peligro de la saciedad, el riesgo de la saciedad. Este perrito nos va a ayudar a recordar eso. Un perrito, ¿no es cierto?, que comió, chanchó y ahora está ahí, guata para arriba, saciado. Pero la saciedad, que en esencia no debería ser algo malo porque podemos estar satisfechos y agradecidos, pero nos puede llevar justamente por un camino de riesgo y medio peligroso. En saciarnos superficialmente con alimento, con cosas, inclusive con personas, y olvidar que lo único que puede saciar nuestro corazón en profundidad es el Señor. Y hay un proverbio, Proverbio 30, que me pareció muy interesante para este punto. Mira la oración que hace, que dice: 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y ¿qué? Y te niegue. Y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre del Señor. Interesante, ¿no? Nos debería hacer pensar este proverbio. Hay cosas que tal vez nos tienen saciada de manera superficial o artificial, que de alguna manera se han convertido como en una anestesia para no profundizar realmente en lo que está pasando en nuestro corazón, que es una sed profunda de Dios. Y por eso, a través del ayuno, buscamos disminuir esta falsa saciedad por un periodo determinado. Tal vez puede ser una práctica continua, pero un periodo determinado, para permitir que solo el Espíritu de Dios sea el que nos nutre. Es decir, comenzamos a identificar cuáles son las cosas que tal vez debo pausar en mi vida para profundizar en mi vida espiritual. Y en este proceso, además vamos a descubrir si la comida u otra cosa tal vez se ha convertido en una especie de ídolo en nuestro corazón. Y que pueden ser hasta cosas buenas. ¿Ya? No estoy hablando aquí de necesariamente cosas malas, sino que hablando de cosas que han tomado el lugar de Dios en mi corazón y que por lo tanto han tomado su trono en la vida. Por eso es importante justamente tener en claro que lo central es el corazón con el cual practicamos el ayuno. Y en lo que entiendo de la Biblia, lo que he podido leer, estudiar acerca del ayuno, me atrevo a decir que la práctica del ayuno es mucho más amplia que solamente dejar de comer. En la Biblia vamos a encontrar, obviamente, distintos ejemplos, y como los que leímos al principio, donde está esta práctica de dejar de consumir la totalidad de alimentos o alimentos de manera parcial, por un tiempo, de manera continua. Pero creo que el principio que hay detrás es mucho más profundo. Y justamente en Isaías 58, del 1 al 10, el profeta exhorta al pueblo en términos de cuál es el tipo de ayuno que ellos están haciendo. Y esto comienza como con un reclamo del pueblo. Dice: hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos?
Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan, ¿para qué? Para complacerse a sí mismos. Y el texto sigue y dice, aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Me salto al versículo 6. No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Ojo, jefes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. No silencie el teléfono cuando te llama ese tío. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá a la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá de la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Qué interesante cómo aquí el profeta profundiza y lleva un paso mucho más hacia abajo o tal vez, ¿no es cierto?, más hacia arriba de lo que significa la práctica del ayuno. Aquí se nos dice de que Dios no está tan interesado en la práctica externa. De hecho, dice que no le interesa solamente el ayuno de comida si es que es solo un acto religioso. De que es solamente un acto externo. Jesús va a retar también a los fariseos de su época por hacer cosas externas que no tienen ningún sentido profundo. Pero sí exhorta al pueblo a que ayunen ¿de qué? De complacerse a sí mismos. Es decir, no debemos ayunar para complacernos a nosotros mismos, no debemos hacer una práctica para sentirnos más religiosos o más amados por el Señor, sino que el ayuno es iniciado y movilizado por el Señor para profundizar en quién somos en Él y entrar a este río de profundidad. Entonces, ¿cómo puedo ayunar? Podemos decir que podemos ayunar de cualquier cosa que nos esté dando un falso sentido de saciedad y que solo alimenta nuestra autosatisfacción. Por lo tanto, puedes ayunar de cualquier cosa que te permita profundizar más en Dios. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero también puedes ayunar, y aquí viene el perrito nuevo, de cualquier cosa que te está llevando por el camino ¿de qué? De la autocomplacencia. Porque ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que quizás para algunos no es tanto problema ayunar comida. De hecho, con todas las dietas que hay alrededor en términos de cambio de alimentación, quizás hay algunos que van a encontrar que el ayuno de Daniel es su dieta como normal. Tal vez para algunos el desafío no está en el tema de la comida. Tal vez está en otras cosas. Y por eso debemos recordar de que la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso quiero sugerirte en la libertad que nos da justamente el Evangelio, porque esa es la libertad que nos da Cristo, de poder tener estas prácticas que son de bendición, no un yugo que nos ponemos. Te quiero invitar que en esta práctica de la libertad, que puedas ayunar de cualquier cosa que te permite profundizar en Dios o que de alguna manera va a sacar del centro de cosas que te están solamente autosatisfaciendo y trayendo un falso sentido de saciedad. Eso lo hace más fácil, por un lado, pero también lo hace más difícil, porque tenemos que pensar, tenemos que profundizar en nuestro corazón cuáles son esas cosas. Algunos ejemplos
Y claramente voy a partir con el tema de la comida. Tenemos aquí, vamos a tener atrásito ahí algunas hojitas a la salida, pero también está en nuestra página web, como lo dije al principio, de este ayuno que estamos invitando, que es el ayuno de Daniel. Ahí está explicado y también viene con una tablita de cuáles son los alimentos que se consideran y cuáles no dentro de este ayuno. Y creo que muchas veces la comida, como ya lo he dicho anteriormente, se transforma en una forma de tapar cosas o vacíos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras emociones. Lo que sí te quiero animar a que comiences de a poco. Si nunca antes has ayunado, anda paso a paso. Anda paso a paso. Por eso este es un ayuno parcial. Ya no es un ayuno completo de 21 días. Es un ayuno parcial. Me acuerdo que yo en mi ignorancia, hace varios años atrás, hice un ayuno de 3 días y recuerdo que al tercer día no se me ocurrió nada mejor que empezar a construir una reja en mi casa. Levantar palos, cortar. Dije, en la fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estaba martillando y me pegué en el dedo gordo y me vino un dolor así por todo el brazo. Y cuando abrí los ojos, mi perro me estaba mirando a la cara y yo estaba desmayado, fatigado, por la ignorancia de cómo llevar a cabo esta práctica. Y por eso son pequeños pasos que podemos dar para ir aprendiendo y para poder ir motivándonos en esta práctica del ayuno de alimentación. Tal vez tú vas a ver el listado que está ahí recomendado y dices, ¿sabes qué? Voy a tomar un elemento. Voy a tomar, por ejemplo, dejar de tomar café. Algunos ya me hacen imposible. Algunos dicen, sin café es imposible agradar a Dios. Tal vez va a ser otro alimento. Quizás va a ser el pan. Algo que de alguna manera te pueda llevar a este proceso de preguntarte en qué estoy buscando ser saciado. Hay una guía ahí bastante completa en relación al tema de comida, ya que puedes practicar y que puedes ocupar como una disciplina. ¿Y sabes qué? Lo puedes hacer en estos 21 días. Lo bonito de esto es hacerlo de manera comunitaria. Y vamos a terminar en la celebración, a ver si es que este año lo podemos hacer subiendo ahí al Cerro San Cristóbal, un desayuno en el domingo Resurrección, terminar este ayuno congregacional todos juntos, ¿ya? Y va a ir con las distintas semanas, con los énfasis que estamos dando para poder buscar al Señor de esa manera. Así que si tú te sientes motivado quizás a empezar a dar un paso, o quizás ya has practicado el ayuno de 21 días y sabes que le quieres agregar un poquito más este año. Y dices, voy a ayunar, por ejemplo, un día completo. Voy a ayunar un día completo desde el almuerzo hasta el otro almuerzo, etc. Hay distintas formas en lo que podemos hacer y en ese sentido hay libertad, pero hay una orientación también ahí que puedes ocupar. Y me voy a meter en otros temas que tal vez no son tan como conectados o no hemos conectado históricamente con el tema del ayuno. Las compras. Se empieza a poner más difícil, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tal vez puedo ayunar en este tiempo, especialmente en estos 21 días, de comprar? Quizás tú eres un comprador o una compradora empedernida de ropa, de accesorios, de cosas, que no puedes caminar ni por un supermercado, ni por un mall, sin pensar en que vas a salir de ahí comprando algo. ¿Qué te está diciendo eso en relación a dónde estás poniendo tu sentido de plenitud y de felicidad? Tal vez puedes comenzar en estos 21 días con esta práctica de comprar solamente lo necesario, solamente lo básico. Y quizás te vas a dar cuenta que no necesitas comprar nada. Tal vez va a ser para ti una tentación ir al mall. No vayas. Tal vez va a ser una tentación para ti estar en Mercado Libre o en otra aplicación. Sácala por 21 días. No te va a demandar Mercado Libre por eso. Compras. Tal vez para otros son las compras de cosas tecnológicas. Alguna cosita. Como yo entro, como decía Guille, ¿no es cierto?, al Home Center, hace cosas de macho. Y entonces voy al pasillo de electrónicas y es como, ¿qué me voy a comprar? ¿Un enchufe? ¿Para qué me voy a comprar un enchufe? Necesitamos tener más enchufes en la casa. Siempre se necesita un triple, ¿no es cierto?
qué sé yo. Quizás para ti son las cosas tecnológicas. Tal vez son los libros. Ahí me metí en un área complicada, ¿no? Yo reconozco que tengo un área débil ahí, ¿ya? De los libros. Y tal vez puedes dejar de consumir libros por un tiempo. Y me voy a meter en un área más complicada, que son las compras para las mascotas. Sé cuántos millones de dólares se gastan alrededor del mundo en las mascotas. Y la paradoja es que algunas personas están dispuestos a pagar cientos de miles de pesos por sus mascotas en el doctor, pero no son capaces de llevar a su mamá o su papá al consultorio. Nos muestra estas compras de las mascotas dónde estamos poniendo nuestro sentido de plenitud. Otro ejemplo. Podemos ayunar también de redes sociales. ¿Más difícil se puso? ¿Estaría dispuesto a eliminar Twitter por 21 días de mi teléfono, Instagram, TikTok, ya me pierdo todas las que hay, Facebook? ¿Sabes qué? Hay un sinsentido en el que yo muchas veces también me encuentro que a veces estoy en Instagram y simplemente haciendo como este scroll, ¿no es cierto? Es como tirando para arriba los contenidos. Y tú dices, ¿y por qué lo estoy haciendo? Es un acto casi involuntario que estamos ahí y a veces le damos y contenidos que decimos, le doy un me gusta, pero ni siquiera recuerdo el contenido que le doy me gusta porque son tantos que ni siquiera tienen el poder de transformar mi vida. Entonces hay un engaño ahí también con el tema de las redes sociales, aunque sean contenidos interesantes, pero un scroll infinito de costumbres. ¿Sabes qué? Hice una cuenta ahí rápida, seguramente voy a estar fallado. La otra vez di una cuenta y un amigo matemático me corrigió, pero traté de ser más preciso esta vez. Hay un promedio a nivel mundial de que hay un consumo de 5 horas promedio de las personas de su celular. 5 horas diarias. 5 horas diarias. Claro, el tema es que no te das cuenta. Porque estás aquí, lo ves 30 segundos y vas sumando eso y al final del día son 5 horas diarias. Tal vez a ti te llega el resumen, si es que tienes un teléfono inteligente, quizás tienes un teléfono tonto, pero si tienes un teléfono inteligente, quizás te llega este resumen a la semana de tú has estado tantas horas en la semana en ¿cómo se llama? En el celular. Hice un cálculo rápido y estos serían 76 días al año. 24 horas, o sea, 76 días al año que estás en tu celular. Pensando en que lamentablemente, a los niños se les está entregando el celular cada vez más temprano, a los 12 años algunos, mala alternativa, pero a algunos se les entrega el celular a los 12 años, hasta aprox 75 años que tienen celular. ¿Sabes cuánto tiempo equivale eso a estas 5 horas diarias? 13 años de tu vida. Es decir, cuando mueras y fallezcas, en tu lápida van a poner y estuvo 13 años en su celular. 13 años. 13 años. ¿Podríamos tal vez parar 21 días? Si es que esa es tu área, ¿ya? Si es que esa es tu área en la cual estás conectado. No estoy diciendo nuevamente que todos, pero si es un área en la cual te estás dando cuenta que te está distrayendo, que te quita tiempo de oración, que te quita tiempo para leer la Biblia, deja el celular. O ocúpalo solamente para lo que significa tu trabajo. Pantallas es parecido el ejemplo, pero aquí viene el tema de las plataformas de entretención. Todas, ¿no es cierto?, las que conocemos. Netflix, Amazon, HBO, Star Plus, Disney, Paramount, no tengo idea cuál es más. Tal vez estamos desafiados a ayunar en eso por estos 21 días. Quizás para ti es ayunar de los matinales. ¿Puedes dejar de ver los matinales en la semana? Tal vez para algunos es dejar de ver noticias por 21 días. Si es que eso te está llevando a un proceso de ansiedad continuo también. ¿Qué pasaría si por 21 días no ves al Pancho Saavedra? No escuchas Marcianeque. Yo sé que ustedes no escuchan Marcianeque. Sé que algunos sí lo hacen. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría?
Otro ejemplo que quizás es un poco más ambiguo y que nos va a costar más identificar, pero ¿qué pasaría si comenzamos a ayunar de la aprobación de otros? De hacer cosas simplemente para agradar a otros porque eso me hace sentir bien en tu trabajo, en tu familia. Y esto quizás va a tener que ver con la capacidad de ser más asertivos para decir que no. Tal vez también tiene que ver con las redes sociales, en las cuales mis publicaciones tienen que ver en que quiero buscar este me gusta, el corazoncito, la estrella, para sentirme bien conmigo mismo. La aprobación de otros. Y otro ejemplo, y nuevamente esto no es una lista exhaustiva, pero el último ejemplo que se me ocurrió es la adrenalina política, es decir, la adrenalina del debate, la adrenalina de la polémica, en la cual no me puedo resistir que alguien puso algo en lo cual estoy de desacuerdo en Facebook, no me puedo resistir a comentarlo. O alguien en el trabajo hizo una opinión, es casi como que fuera una droga que se transforma en que tengo que discutir, tengo que poner mi punto de vista. ¿Qué pasaría si ayunas de eso? 21 días. ¿Lo logras hacer? ¿Dejar tu opinión política por 21 días? Ayuno. Un ayuno. Pueden haber muchos otros ejemplos. Y la gracia, nuevamente digo, de la libertad en el Evangelio es que podemos practicar el ayuno de diversas maneras. Tal vez para ti va a tener significado el tema de la comida. Tal vez para ti va a tener significado lo de las redes sociales. Tal vez para ti va a tener significado el tema político. Tal vez para ti va a tener significado otra cosa. Pero lo importante es con el corazón que estamos haciendo esto. Decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero entregarte esto como una ofrenda en este tiempo. Y ¿sabes qué? Nosotros estamos proponiendo estos 21 días, pero tal vez se transforma en una práctica continua. En que tú dices, ¿sabes qué? Una vez por mes, quizás el primer lunes del mes, voy a tener este ayuno de lo que sea. Una práctica continua. Acuérdate que te estamos desafiando en estos 2 meses a ir un grado más en profundidad de lo que es tu relación con Dios. Y aquí está la invitación final. ¿Vas a dar el paso de profundizar en tu relación con Dios con algún tipo de ayuno? No me digas ahora amén o sí. No. Quiero que tú lo puedas pensar en tu corazón. Este ayuno de 21 días comienza el próximo lunes. ¿Te está desafiando hoy, tal vez Dios, a poner algo delante de Él como ofrenda? Y mientras pasan los músicos aquí adelante, me llama mucho la atención esta solicitud que le hace la mujer samaritana a Jesús luego de esta conversación. Y yo anhelo, querido hermano, hermana, amigos que están aquí, que esta también sea nuestra oración personal y como iglesia. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. ¿De dónde estás sacando agua? Que no estás saciando tu sed. ¿Estás sacando agua de tu profesión? ¿Estás sacando agua de tus estudios? ¿Estás sacando agua de la comida? ¿Estás sacando agua de las redes sociales? ¿Estás sacando agua de tu imagen? No vuelvas a buscar esa agua que sacia la sed en esos pozos. Solamente ve al pozo que Jesucristo te puede ofrecer. Las aguas de agua viva. Porque la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahí donde estás, te quiero invitar que puedas cerrar tus ojos. Y te quiero invitar a que podamos responder al Señor con una oración cantada. Con una oración que habla justamente de este clamor, de esta sed por el Señor. Esta canción habla acerca de un ciervo, de un animal. Que los ciervos cuando están sedientos hacen un ruido, braman para poder encontrar esa agua. Yo te quiero invitar a que podamos en conjunto, en comunidad, decirle al Señor, Señor,
hoy como el siervo, necesito ser lleno de ti. Señor, invitamos hoy a tu Espíritu Santo que venga en medio nuestro. Señor, queremos que tú aumentes nuestra sed de ti. Necesitamos desesperadamente un despertar, un avivamiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Despiértanos, Señor. Despiértanos. Remuévenos para poder entender que no hay otra esperanza para este mundo que tú, Jesucristo. Que tú, Jesucristo. Te quiero invitar a que te pongas de pie y que cantemos juntos en oración al Señor. Señor, y te pedimos de que tú vengas y que puedas saciar nuestras vidas en profundidad y completamente, Señor.